En el vídeo de hoy quiero recomendarte 5 libros muy cortitos de menos de 200 páginas que me han encantado. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Voy de Sí y vengo a contarte efectivamente esos 5 libritos cortitos que me he leído últimamente y que me han gustado un montón. Variaditos, como siempre, y allá vamos. En primer lugar, quiero hablarte de El rumor del oleaje del autor japonés Yukio Mishima, editado por Alianza. Esta es una novela de 1954, estoy hablando de memoria. Efectivamente, 1954. Como veis, es un libro muy cortito y me parece una muy buena puerta al autor japonés si todavía no lo has leído. Lo hemos leído en el mes de septiembre en mi club de lectura y tengo que decir que ha habido opiniones variadas. Esa es la verdad. Hace tiempo que no había como opiniones tan distintas en el club. Siempre hay gustos de todos los tipos, pero esta vez había mucha gente que le ha gustado mucho. También había gente que le ha dejado, tampoco lo que lo hayan odiado, alguno ha habido, pero más como que les ha dejado frío. Creo que esto puede ser que esta es una novela súper sencilla, parece un cuento. Si ya has leído algo de Mishima y de repente llegas aquí y dices, pero esto parece otro autor, porque Mishima suele ser bastante trágico, suele ser denso, muy psicológico, existencialista, novelas de verdad y como pantanosas, son personajes como con un montón de conflictos que no ven la salida, que lo están pasando mal en su existencia, y esta, sin embargo, es una historia bastante luminosa, sencilla, con lo dicho, da esa sensación como de fábula. Esta es una novela que escribió Mishima un tiempo después de un viaje que, bueno, hizo por el extranjero, por muchos sitios, pero recaló en Grecia, y siempre se cuenta como que a él le impactó mucho Grecia, le gustó mucho la naturaleza de sus islas, la luz, las leyendas y demás, y bueno, pues que esta novela surge un poco de ahí. Esta fue una novela muy exitosa en ventas, nada más publicarse en Japón se vendió, como digo, un montón, se leía también en los institutos, si no me equivoco, y demás. Sin embargo, no es una novela que, o sea, después de este éxito, que bien, Mishima no era de sus favoritas, se quedó como un poco ahí y de hecho en la crítica literaria pues tampoco fascinó. Y sin embargo es una de sus novelas más leídas hoy en día. De hecho es un retelling, una reescritura pues, libre y ambientada en Japón de la historia de Daphnis y Chloe del autor griego Longos, un autor del siglo II. Quizás te suene este mito. Esta historia se ambienta en la isla ficticia de Utajima, aunque está inspirada en una isla real en Japón, donde, bueno, eso parece uno de estos casi no lugares, un lugar que se ha quedado como pues, una isla como muy apartada del mundo y ahí tiene una serie de reglas, la gente se comporta de otra manera, parece un poco como aparte del resto del mundo y del resto de Japón, ¿no? Está un poco como el tiempo detenido allí, parece casi a veces hasta una utopía puede llegar a ser. De hecho, la propia leyenda sobre la que se levanta esta isla es una leyenda de felicidad, que allí llegó un rey, un dios y vivió feliz toda su vida, de sus gentes lo son. Pero bueno, en realidad no es solo todo lo que reluce realmente y no todo es perfecto en esta isla, y se nos va a contar la historia de Shinji. Él es un adolescente, un joven, no especialmente apañado a los estudios y demás, vive con su madre y con su hermano pequeño. Su padre murió en un barco que se hundió en la guerra y bueno, pues la madre pues es un poco el sostén de la familia, evidentemente, es buceadora, es ama, que se llaman en Japón, que es lo mismo que las Hanjo, de la isla de las mujeres del mar de Lisashi en Corea, pues en Japón se llaman las amas, y él trabaja en un barco, pesca, ayuda a la familia, bueno, pues tiene una vida como muy tranquila, es un prototipo este Shinji, ¿no? de inocencia, de bondad, de trabajo duro, de fortaleza, de esforzarse, ¿no? Como un héroe en el buen sentido, y de hecho este libro puede ser como un pequeñito viaje del héroe, se puede llegar a ver allí. Y en esta isla él va mucho al santuario a rendir culto a las divinidades, se lleva bien con el farero porque le ayuda una vez, bueno, como un tipo estupendo. Y va a llegar a esta isla la hija de una de las personas más poderosas de esta isla, de un empresario, y bueno, pues van a tener un flechazo, sinceramente. Aquí hay un instalog de manual. Que yo en otro tipo de novela me enfadaría y esto no me gusta. Esto es un cuento. Es que no lo hay que tomar como que es una historia realista, ni esto hay que tomarlo como un cuento. Y se van a enamorar y les van a pasar pues una serie de dificultades porque, bueno, pues son de estratos sociales diferentes, el padre tiene otro plan para ella y vamos a ver
cómo todo esto se va sucediendo y qué va a pasar con esta pareja y si van a poder estar juntos o pues todo lo contrario. El mar, como ya nos puede indicar mucho, el título va a ser muy importante, o sea, la propia isla es casi un personaje más, pero la relación de todos los personajes con el mar es muy importante. Es una de esas novelas que sientes el mar muy cerca, que te da ganas de ir a pasear por la playa, que respiras fuerte y casi hueles este aroma marino, que es como si estuvieras tú dando un paseo por allí o montado en un barco. Esa parte está estupenda y que si os da miedo Yuki Mishima podéis leer este libro porque de verdad es súper sencillo de leer. De hecho, a ver, a mí me ha gustado mucho y esa es la verdad, pero no ha sido para nada de mis favoritos. A mí me gusta más el Mishima más oscuro, el Mishima más suntuoso escribiendo. Aquí ves sus intereses, a pesar de que es una historia un poco distinta a la que él suele hacer, ves las cosas que a él le interesan, ¿no? Como el interés por el cuerpo físico, por todo lo performático, por la luz, por la naturaleza, cómo se mete en la vida de las personas, cómo refleja el interior de lo que sucede en el interior del espíritu de las personas a través de cómo están las localizaciones, de cómo está el ambiente, pero de una forma muy sencilla. A mí me gusta ese otro Mishima más preciosista, casi barroco a veces y sobre todo con esos personajes mucho más grises. Aquí todo es muy estereotípico, todo es casi hasta bonito. Al final, bueno, cada personaje representa un concepto, una idea, un tipo de valores que él nos quiere dar, ¿no? Me ha gustado mucho, lo recomiendo para empezar con este autor, pero que sepáis que esto no es Mishima. O sea, esto es Mishima, pero este no es el Mishima mítico, ¿no? Si quieres leer otro Mishima, lee Confesiones de una máscara, lee El pabellón de oro, lee Sed de amor. Me ha gustado mucho encontrarme con un Mishima más lindo, más luminoso, más otra cosa y de verdad te lo lees en nada. Es muy bonito de leer, la verdad yo lo he gozado. Y no nos alejamos del mar ni del año 1954 porque mientras Mishima en Japón escribía y publicaba El rumor del oleaje, en Francia François Sagan publicaba Buenos días, tristeza, que también me ha gustado un montón. Es una novela que también sucede en una zona de costa, en este caso durante el verano. Yo lo leí en verano y pegaba mucho, pero no me dio tiempo a hablaros de él en esos meses, así que bueno, lo recomiendo ahora porque me ha gustado un montón. Es que se devora, o sea, esta es una novela muy corta, o sea, mira, del tamaño de letra y de todo, o sea, esto es cortísimo y da gusto. Mirad que a mí en general no me suelen gustar las novelas de adolescentes y sin embargo aquí tenemos otra que me ha gustado mucho. Mientras leía Buenos días, tristeza, me venía mucho a la cabeza y de verdad no tiene nada que ver en trama, pero venía a mí El guardián entre el centeno de Salinger. No lo he leído, no he vuelto a leerlo desde hace muchos años, pero muchos años. Quiero volver a leerlo. En su día a mí me encantó. A mí ese personaje Holden tan insoportable me parecía que realmente reflejaba muchas veces cómo son los adolescentes y he sentido que aquí la protagonista Cecile, no me acordaba cómo se llamaba, me recordaba a Holden en el sentido de que yo pensaba, esta niña podría existir perfectamente. Entonces, por un lado encarna muy bien la adolescencia y por un lado también encarna muy bien un momento muy concreto en Francia, después de las guerras, bueno, pues un momento como de hedonismo puro y duro, ¿no? Y de hecho ella y su padre reflejan claramente las ideas hedonistas, el disfrute, el culto al cuerpo, a pasárselo bien, a las fiestas, a no pensar, ¿no? La madre Cecile ha muerto y ella después de, creo que estaba en un internado al principio y luego, bueno, o por ahí, al final va a vivir con el padre y con la novia del padre, que es bastante joven. Me gusta porque no entra demasiado en la figura del padre y no le hace falta para que tú ya pienses muchísimas cosas. Y el grueso de la novela se va a desarrollar en un verano que pasan en la costa de Francia, en una casa estupenda, pasan muy bien, ella ligando con uno, haciendo otro, con la novia del padre y, bueno, les va a venir a visitar una mujer que era una de las mejores amigas de su madre y un poco va a romper como la paz y la tranquilidad y ese momento que está pasando ese verano. ¿Qué pasa? Que una cosa muy interesante de este libro es cómo se nos está contando. Si bien está narrado en primera persona por Cecile, no está narrado en presente, sino que se nos está contando desde un momento futuro que no sabemos cuán lejos en el futuro es, pero sí se nos adelanta que ella está en una posición pues triste, que no está bien y va a recordar, como da la sensación de que este momento va a ser el momento de cambio para ella, ¿no? Y tienes todo el rato como
ese run run de fondo de desde dónde te está contando esto, qué es lo que va a pasar exactamente, que la va a llevar a ese presente. Entonces, bueno, o sea, es una cosa que tampoco os puedo adelantar demasiado en cuanto a la trama, pero sobre todo me quedo con eso, como diferentes personalidades van chocando ideas, valores y demás, mientras que esta adolescente está por allí siendo adolescente, se va cambiando de bando según le va interesando, porque al final tiene eso de aparte de ser adolescente, pues también la personalidad con cómo la han educado y con cómo es el padre, ella es un espejo pequeño del padre en realidad, desde ser muy egocéntrica y de solo mirar para su propio beneficio. Entonces, la verdad que dices, esta historia podría no tener nada y lo tiene todo. O sea, me parece genial, me ha fascinado, me ha gustado muchísimo. De hecho, yo me compré alguna otra novela de esta autora, pero me ha dicho que no son tan buenas como esta, entonces bueno, no sé. Pero desde luego, Buenos días, tristeza me ha parecido fascinante. Otro libro del que quiero hablaros, ¿qué diréis? ¿Tenés corto? Laura, no. Estos son los cuentos completos de Cortázar, el volumen 1, el segundo está por ahí, pero no lo he traído. Son de Alfaguara, creo que ahora hay una edición más moderna y también están de bolsillo, pero quiero hablaros en concreto de un cuento que he leído que se llama Casa Tomada, ya os he hablado de él en algún otro vídeo o os hablaré, y deciros que Casa Tomada me ha parecido fascinante. Si llega este vídeo a tiempo para la Spooky Season, os lo recomiendo un montón porque tiene ese punto medio turbio. Es un relato muy corto. En esta edición tiene 5 páginas, no más, no menos 5. Y tenemos una ubicación, que es una casa, 2 hermanos, hermano y una hermana, que viven juntos. Son adultos, son tal. Y esta era la casa de la familia, de los padres, de los abuelos, tal, y ellos ahora viven allí. Y tiene una vida que tampoco hace mucho. La hermana teje y él lee literatura francesa. Y bueno, llega un momento que están en la casa y él va a pasar algo y le va a decir a la hermana, ya no podemos ir al oeste, me lo voy a inventar, porque han tomado la casa. Y ya está. Y durante esas 5 páginas van a ir pasando cosas en esa casa tomada por algo o por alguien. La novela, lo muy guay de este texto es que es muy ambiguo. O sea, no te dice exactamente, o sí, según lo leas tú, qué está pasando. Y eso es lo mejor de todo, ¿no? El relato continúa y concluye con una cosa. Pero más allá de lo que pase, es un poco en plan de qué está hablando Cortázar en realidad. Y una de las cosas más guays que tienen estas 5 páginas, yo creo que es la cantidad de lecturas diferentes que puedes darle. O sea, lo puedes leer, no sé, pues jugar a poner un poco en contexto a Cortázar, en qué momento de su vida estaba, cuáles eran sus ideas, y dices, lo puedo leer desde aquí. O puedes decir, no sé nada de este autor, y de repente, por ejemplo, yo tengo 2 o 3 lecturas que me encantan, que son muy distintas, y la primera es la que yo le di nada más leerlo, que es muy en clave fantástica, luego le he dado otras como más aterrizadas en la realidad, luego tengo otras mucho más, estos son simbólicas, ¿no? En realidad está hablando de bla. Y hay otras lecturas que me parecen muy guays que se pueden hacer desde el presente, desde 2025, desde el mundo en el que vivimos, y evidentemente Cortázar no escribió sobre esto porque no es contemporáneo este relato de lo que está pasando ahora, pero Dios mío, cómo encaja también esto. Entonces me parece un relato mágico y no quería dejar de recomendarlo porque me ha parecido brutal, o sea, brutal. Tengo los cuentos de Cortázar que cuando los compré hace tiempo, los compré en Wallapop. Sí que cogí y de repente leía otro, pero hacía mucho como que no los tocaba. Y no sé en qué lectura o no sé en qué sitio hablaron de este Casa Tomada y dije, bueno, pues lo voy a leer. O sea, encantada. O sea, me ha gustado muchísimo, de verdad. Vale, luego, ahora sí, os voy a hablar de este libro que ya os dije que lo había leído, que es Te di yo y miraste las tinieblas, de Irene Solá, editado por Anagrama. Una novela también muy cortita, creo que es la tercera de Irene Solá, es la primera que yo leo, es de 2023 y me ha gustado un montón. Es verdad que he ido pasando como el día que lo acabé, mientras la lectura estaba como entre fascinada y un poco no estoy entendiendo nada, o sí o no y tal, pero bueno. Al final mi veredicto es que es muy guay. Entiendo a la gente que no le ha gustado porque es una novela bastante confusa, creo que es una confusión buscada, pero aún así, bueno, a ver, tal. El caso, tenemos una masía, Masclavel, allá perdido en el rural de Cataluña, donde, bueno, viven una serie de mujeres, mujeres de la misma familia,
Pero bueno, es un poco extraño porque tú no sabes muy bien lo que está pasando. Entiendes que es una saga familiar porque tienes allí diferentes generaciones, pero por la forma en la que está contada, sobre todo al principio es difícil que tú te ubiques en qué tiempo estás o cómo van relacionándose unas con las otras, por qué si esta está aquí y esta está aquí en el tiempo se están juntando, qué está pasando aquí. Entonces es una novela pues muy mágica, es oscura. Creo que tanto la sinopsis como a veces la sensación de que aquí yo pensé que iba a ser una novela más de terror o de miedo, no me lo ha parecido. Me parece una novela oscura, a mí me parece una novela muy visceral, muy sensorial, muy asquerosa, incluso con gran erotismo en algunas partes. Y bueno, pues vamos a ver cómo va pasando la vida en este Masclavell al mismo tiempo que vas viendo décadas y décadas. Toda la trama sucede en un único día donde varias de las personas, de varias de estas mujeres que están aquí, están haciendo una serie de preparaciones. Y también tenemos a una de ellas que es ya muy anciana, que de hecho ella ni siquiera se acuerda de cuántos años tiene, que pues parece que está en sus últimas horas de vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí exactamente, quiénes son estas mujeres, quién es esta casa, cuál es su historia y demás. Mola mucho porque, bueno, yo creo que puedo adelantaros, que esto no es spoiler, que creo que la que es la primera generación de la que se nos habla es más o menos en torno al siglo XVI y vamos a tener a Johanna, que ella, bueno, pues busca casarse, pero bueno, parece que no lo está logrando, no sé si se sabe si es porque no es muy agraciada físicamente o cuál motivo, pero no está consiguiendo casarse, va pasando el tiempo, tal. Le apetece todavía todas las velitas a Dios, a las vírgenes, a los santos, a todo, no lo consigue. Y entonces una señora del pueblo le dice un poco en plan, bueno, pues, ¿por qué no se lo pides al otro? Y entonces la otra, pues hace toda una serie de rituales, pues satánicos, podríamos decir, para conseguir el beneplácito del demonio y que le ayude a conseguir un marido. ¿Qué pasa? Que cuando tú le pides algo, pues tú sabes que le va a pedir algo a cambio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Johanna es muy lista, pero muy lista de verdad. Y le va a intentar hacer la 314 al diablo. Entonces, bueno, al final toda su familia va a acabar maldita, básicamente, y esta es la gracia del libro, ¿no? Vamos a ver esta saga de mujeres que han sido malditas y vamos a ver realmente qué ha pasado aquí, qué pasa con todos estos familiares, al mismo tiempo que vamos a ir por aquí y de allí viendo diferentes sucesos que han ocurrido en las últimas décadas en esa zona y en España en general. En plan, se ven la guerra civil, consecuencias de la guerra civil, guerras carlistas, el presente, o sea, como que hay muchas cosas. A mí me dio pena que fuera tan corto, tengo que decir. O sea, creo que todo lo que la autora quería contar está aquí y ya no solo lo que quería contar, es mucho lo que la autora quiere hacer aquí, más bien, ¿no? Más que la historia hay un punto de los temas que ella nos quiere hablar, nos quiere hablar de la memoria y del olvido y de quién somos realmente, cuánto de la memoria y de las historias de nuestra familia heredamos y las tomamos como verdad. Un punto de, vale, heredas casas, heredas dinero, heredas enfermedades, pero también puedes heredar una maldición, ¿no? O también puedes heredar ciertas creencias. ¿Cómo percibimos al otro? ¿Quién es de la familia y quién es de fuera? Os hablo mucho de mujeres, pero también hay hombres en esta historia. ¿Qué pasa? Que por algún motivo en esta casa en la que están, básicamente solo hay mujeres. ¿Dónde están los hombres? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, de decir una cosa no la voy a decir. Muy oscuro, muy turbio, muy de... Hay puntos en los que no estás entendiendo, pero tú tira y luego vuelves si acaso. Hay una sensación de que, mira que no me pareció difícil el libro, o sea, sí de estar concentrada y de ser un poquito extraño a veces y confuso, pero no difícil. Y cuando lo acabé había entendido perfectamente todo lo que había pasado, el juego que había hecho la autora y todo, genial. Pero no ha sido hasta como 4 o 5 días después cuando se ha terminado como de asentar todo bien en mi cabeza y de entender. Y de hecho este libro lo vamos a comentar en el club de lectura, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero donde yo lo estoy grabando todavía queda unos días para el club. Y claro, cuando coordino un club de lectura, pues me preparo el libro, escribo, pues trato de sacar muchas ideas, pienso mucho sobre el libro. Y he agradecido mucho eso porque luego he vuelto y he releído gran parte del libro. La verdad que al ser tan corto tampoco ha sido que le haya tenido que echar aquí 3 meses.
Pero me ha encantado incluso la segunda vuelta que le he dado, ya como teniendo toda la información, apreciando más como todos los juegos, cómo entran y salen unas historias, cómo se van intermezclando entre sí, cómo hay una voz que te está contando una cosa y luego pasadas las décadas vuelve esa historia pero tiene otra forma porque se ha distorsionado con el paso del tiempo. O sea, muy guay, de verdad. O sea, no sé qué me esperaba. Tenía la sensación de que me iba a gustar, pero no sabía qué esperar y me ha parecido muy chulo. También diré, no un libro que le vaya a encantar a todo el mundo, pero si te gusta y si conectas, me parece muy chulo, muy distinto, una voz muy guay, la Irene Solá. Seguiré leyéndola. Y el último libro del que quiero hablaros, ya he hablado de él en el canal, tiene una reseña compartida que dejaré por aquí, pero como esos vídeos no los suele ver tanta gente cuando están como muy centrados en un libro, no quiero dejar de hablar más de este libro porque me ha gustado un montón, que es El último encuentro de Sándor Márai, una novela de 1942 editada por Salamandra, también muy muy cortita, que también es como muy minimalista en todo. O sea, al mismo tiempo la escritura no es para nada minimalista, es como muy descriptiva, se va fijando en todo, te va enseñando lo que hay en una habitación, pero hay un escenario principal, que es una casa, y hay dos personajes, hay alguno más ahí, pero lo gordo son dos personajes que eran mejores amigos de pequeños, pasó una cosa, no se volvieron a ver, han pasado 40 años, ninguno de los dos ha dejado de pensar en lo que pasó y en reencontrarse, y ahora al final de sus vidas se van a encontrar de nuevo en el último encuentro, y el grueso del libro es estas dos personas hablando, uno más que otro, y viendo qué pasa. Entonces, tú estás todo el rato con el misterio de, Dios mío, ¿qué pasó para que esta gente de verdad que eran los amiguísimos o algo más, según tú lo leas? Yo personalmente aquí quiero ver un amor romántico, pero que no necesariamente, pero yo creo que sí. Da igual qué pasó, ¿no? Exactamente, porque uno se siente tan absolutamente traicionado, porque el otro no dijo nada y no han vuelto a verse, porque ninguno de los dos se ha buscado. No se han buscado porque los dos saben que tarde o temprano se van a volver a encontrar. Todo esto ambientado, eso, en 1940, o sea, ahí con la Segunda Guerra Mundial ya llamando a la puerta, incluso se aguzan mucho el oído y es que están a las afueras de Viena, oyen los bombardeos. Y nos va a hablar, ese es el momento del último encuentro, ¿no? En la novela va a haber un momento que va a haber flashbacks y nos va a contar la historia, la vida especialmente de uno de ellos, que es el general, de una familia con dinero, su madre era extranjera, vino aquí siendo el padre regular, pero bueno, ha sido militar como le tocaba ser, nunca se ha salido del camino marcado, y como este otro chico entra en su vida cuando los dos están en un internado. Él viene de una familia completamente diferente, obrera, gente muy trabajadora, con los padres era como todo lo que ganaban era para que al niño les viera bien, pero bueno, como son niños, al principio no se dan cuenta, entonces pues la inocencia pura, ¿no? El dos almas conectando, y como con el paso de los años, bueno, pues van a ir pensando diferente hasta que llega pues, el suceso misterioso. Este libro lo es todo para mí, porque tiene ese contexto amplio, ¿no? De esa Europa, está empezando la Segunda Guerra Mundial, todo lo de antes de la Primera Guerra Mundial ya no vale para nada, o sea, esos valores son ya caducos, nada sirve, incluso el propio organigrama, el propio geografía de Europa ha cambiado completamente. Además, ellos viven en Viena gran parte del libro, o sea, vamos a ver unos años del esplendor y de caída un poco del imperio austrohúngaro. Si sabes de historia vas a poder captar un montón de cosas, y si sabes solo las líneas generales, pues también lo pillas y es bastante guay. Es como que la historia es la de ellos, pero en el fondo hay muchísimas otras cosas que está tocando súper interesantes. O sea, me parece un libro que cuanto más tiempo pasa que lo leí, más pienso en él, más y más me gusta. O sea, me parece como una pequeña perla que recomiendo a todo el mundo, porque es que es como, Dios mío, como una novela puede tener tantas capas, tantos temas. Puedes debatir casi cada una de sus páginas. Lo leímos en el club de lectura de Anabel y luego también con Anabel, pero en mi club de lectura online. Fueron 2 sesiones increíbles, o sea, lo pasé genial viendo los diferentes puntos en los que se había fijado por cada persona. Qué difícil es llegar a todo tú solo, y cuando lo iba poniendo en común, mira esto, y este otro tema, y tú cómo has enfocado la música, no, pero la música contra la caza, no, pero el no sé, o sea, es verdad que es una novela lenta, ¿vale? O sea, tenéis que disfrutar de los libros
que no tenga una cosa trepidante, que no estén pasando cosas todo el rato, que todo vaya como a fuego lento, ¿no? De que te guste recrearte, que te cuente cómo está decorado, cómo se hacía un salón y cómo ahora huele porque ha pasado el tiempo y hay una sábana y tiene polvo. Quiero decir, tienes que ser también un poco ese tipo de lector y te tiene que apetecer este tipo de novela en la que hay cositas, hay misterios, hay chicha, pero en ningún caso es un thriller, ¿vale? Ya sabes, es una novela de dos personas mayores al final de sus días haciendo las cosas lentamente y pensando. De hecho, hay un punto en la segunda, yo que diría que es el segundo tercio o así la novela, donde empieza un monólogo muy largo, ¿no? Y una de las cosas que comentábamos en el club, ¿no? Es como, es cuando de verdad, cuando una persona mayor te empieza a contar algo y no acaba, y tú, pues por supuesto, le escuchas con todo tu respeto, pero que dices, aquí sigue, ¿no? Como que se va dando cuenta a sí mismo. Pues es que hasta en eso es perfecta esta novela porque refleja eso perfectamente. De verdad, o sea, un libro que mirad, o sea, el tamaño es pequeño, tiene 190 páginas en esta edición, que por cierto es bastante bonita, que las otras de Salamandra no me encantan. Horas de mi vida. Horas y horas y horas pensando en este libro, gozándome este libro, a veces lo abro en plan, o sea, a veces no en mi día a día, pero como todavía quería hablaros de él y tengo que escribir la reseña, lo tengo como por aquí por la mesa y a veces rondo, lo cojo en plan, ¡puf! ¡Qué bueno!, ¿sabes? Y bueno, estos son los 5 libros de los que te quería hablar hoy. Espero que alguno de ellos te haya llamado la atención. Si te apetece comentar cualquier cosa o cuál te ha gustado más o recomendarme algún libro corto, por favor, hazlo en comentarios, charlamos por ahí como siempre. Y nada, te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!